Y el otro día anduvimos por AEBU, porque fuimos allí a buscar un megáfono que necesitábamos para una actividad que vamos a hacer con oyentes acá muy cerquita, de la República. Y me acordé del Gordo allí en sus largos días en AEBU. La verdad que sí. Son parte de nuestras vivencias, son parte de la obligación que tenemos de tener memoria, y no por una mirada de carácter individualista, digamos, del papel que pudiese haber cumplido como uno más en esa lucha eterna de los trabajadores que va a continuar, y que naturalmente, digamos, quienes vivimos, fíjate tú, que yo ingresé a la actividad bancaria en el año 1954, hace un tiempo, ¿no? Ya a fines de 1954, mis inclinaciones me llevaron al trabajo sindical en AEBU y a lo que en aquel entonces eran las comisiones representativas de los distintos bancos. Yo había ingresado a un banco muy pequeño en el año 1950, se llamaba el Banco Territorial del Uruguay, que después... Banco Territorial del Uruguay. Seguro. ¿Era un invento de los peranos? No, porque esa gente siempre estaba inventando bancos desde chiquitito, desde que se fundió el Uruguay y armaron un banquito. Pero mirá lo que te voy a contar, ya que vamos a la parte historia, digamos. Era un banco creado por el entonces dueño de Textiles, que era Martínez Reina, ¿no? Que era uno de los capitalistas de ese banco, un banco muy pequeño. Sí. Cuando yo ingresé éramos 50. Después fue creciendo como todo, claro. Y después empezó a checar. Los procesos del sistema bancario han sido de idas, digamos, alzas y bajas. Lo que nunca dejaron es de explotar a la gente. Y a veces uno forma parte, por ser el lugar de trabajo, medio, digamos, copartícipe de una gestión de la cual eras dependiente y no tenías posibilidad de decisión, digamos, pero indudablemente de una apropiación. De eso, no estoy pensando en ingresar en ese territorio de contradicciones, porque uno, claro, tiene presente tu impronta, tu forma de haber actuado toda la vida, y bueno, sentir que se estaban, apropiando de una manera tan burda. Y mira, te voy a decir, ya algunos años después, 1963, una de las primeras crisis bancarias generadas a partir del robo que significó el trabajo del Banco Transatlántico del Uruguay. Yo, integrante ya a esa altura, con algunos años en la militancia sindical, digamos, integrante de la dirección de la banca privada, invitados un día, digamos una noche, donde se iba a reventar la crisis del sistema, y el directorio en pleno del Banco Transatlántico pidiéndonos que nos integráramos a la dirección del banco. Pero con una respuesta, por suerte, unánime, porque las ideologías no estaban tan debilitadas como el desarrollo del tiempo, lamentablemente, se constituye como una situación real, ¿no? La pérdida de valores, la pérdida de, digamos, una visión ideológica que guiara tus líneas de acción sindical, política, que habría que a veces repasarlo con mucha agudeza para hacer un poco de espejo de por qué hoy estamos como estamos, si venimos de aquello. Pero sí. No, estoy pensando, estás haciendo hincapié en la memoria. Previo a salir al aire, estábamos charlando a propósito de errores que se han cometido, de batallas que se han perdido, o de batallas que en algunos casos ni siquiera se pudieron llegar a iniciar. Estoy pensando lo que hablas ahora de la pérdida de valores. Están proponiendo a un sujeto, el gobierno electo, a la Daniel Salinas, para ocupar un cargo tan importante, y sin embargo la memoria también ahí fue fragilizada. Pero es así. Como sociedad.
Es así. No estamos hablando. Digo, esto daría para mucho, claro. ¿no? En realidad, además, tema que nos apasiona, porque el tema de la memoria para nosotros es una guía. A veces digo que me quede manco, que ande medio jodido la rodilla, que de repente no tengo la agilidad de otros años, pero que no me falle nunca la memoria. En la memoria está grabado el onde de la participación de la gente, la defensa de valores, que después, con una visión cruzada con otros intereses, digamos, la lucha por la democracia. Democracia sin contenido no es democracia. Por tanto, a veces, digamos, y esto hoy ya se está abriendo, porque quiero no quedarme en la memoria, sino proyectar con memoria el momento tan particular que estamos viviendo. Está bueno el mate. El mate siempre está bueno acá. Bueno, a ver, vamos y vamos, ¿no? Ya le voy a preguntar a ver cómo está viendo en este momento la coyuntura política al diputado Carlos Coitiño, pero permítame públicamente felicitarle por el campeonato obtenido hace muy pocas horas, terminando el 2019. Pero corresponde, ¿no? Además, como siempre, al que le gusta el turf, digamos, corriendo de atrás y sacando la cabecita en el último, sobre la raya. Y que los que buscaban el tri, que empiecen de vuelta. Que arranquen de vuelta. Creo que en realidad creo que estaban pensando ya pero en pequeño. Mira que no, alguno no va a responder. Sí. Sabemos que es así, pero también tenemos que plantearnos con este talante a veces alguno de los temas, ¿no? O sea, que bien que no podemos permitir este tipo de chanzas para empezar a... Bien, y la coyuntura. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo está viendo también el Partido por la Victoria del Pueblo? Digamos, está claro que la gente laudó. Está claro que el laudo no está acorde con lo que necesariamente, más allá de los errores, que son parte de la práctica desarrollada y que le hace que la gente en un momento no te vea como un instrumento político para resolver problemas que siente y que no son un problema de esa élite, digamos, apropiadora de capital, de riqueza, de exportación de algunas drogas a los efectos pero que forman parte de una masa organizada socialmente, económicamente y políticamente, y que logra sus objetivos de quitar, no el poder, porque nunca, digamos, en estos 15 años de gobierno frente amplista, tuvimos el poder. Lo que tuvimos es el poder político. Y los viejos, que venimos de una forma de ver la realidad, que algunos dicen, los sesentistas, y dentro del ámbito progresista estoy hablando, no eterno, porque tienen razones ellos. No del que está del otro lado de la calle, supuestamente que está caminando por esta misma senda. El sesentismo, eso ya no existe, la realidad ha cambiado, la lucha de clases no existe, hoy, digamos, es otra cosa, la sociedad se organiza de otra manera, etc. ¿Y cuál fue el resultado? Todavía no he logrado que actores principales de lo que hasta ahora el Frente Amplio logró avanzar en una contradicción muy flagrante entre lo que es los programas que la gente organizada en sus congresos frente amplistas, congresos de comité de base, lauda después de a veces jornadas de un año continuo de intercambio y de búsqueda de síntesis, lo consagra en un programa y que al otro día quien tiene que aplicar el programa se olvida de él y comete algunos errores que no quiero
particularizar en este momento en lo último, porque viene de antes. En realidad, los programas pueden ser nada más que papel pintado si los planes, si la acción concreta que obliga a priorizar políticamente, y ahí está la lucha de clase. Cuando prioriza a qué intereses de clase prioriza. Esa discusión, en 15 años, el Frente nunca pudo darla en su orgánica. Se impuso, con aciertos, con errores, desde la estructura institucional. Y mató, del 2005 acá, una de las concesiones originales de por qué la izquierda histórica en nuestro país buscó unirse, aliarse en un instrumento político común con dos objetivos. ¿Cómo no? Como parte de la política, participar en las luchas electorales, pero sin olvidar que su fin era la acción política permanente. Y desde lo institucional existe toda una historia. Yo muchas veces a mis compañeras, a mis compañeros les digo, vayan a Kafka, busquen, digamos, un escritor del otro siglo, que nos marcaba cómo se iban perdiendo en un proceso de burocratización que generaba poder propio e intereses propios. Y eso se constituía, crecía, como a veces viste que hay bichos que en determinadas condiciones crecen, digamos. También en la estructura institucional ese bicho históricamente se reproduce, y si no tenés una estrategia de exterminación, te termina comiendo. Es como, digamos, a los árboles dice ese bicho que los empieza a comer, y el árbol se cae. Yo creo que uno de los temas que todavía no se ha dado la valentía, la sinceridad, la transparencia, no a través del papel que ustedes, los comunicadores, lo hacen con el sentido, no todos, de transmitirle a la sociedad ideas, digamos, rumbos, digamos, valores, sí, claro, digamos, y no, digamos, utilizar solo ese mecanismo de comunicación, porque como lo electoral a nivel del Frente Amplio se convirtió en la única estrategia para su línea de acción, condicionó, trasladó del proceso de construcción de mucha gente, digamos, que hasta el 2005 activamente participaba en referéndum, en plebiscito, iba puerta por puerta, nadie le daba un vintén, no. Lo hacía a pura militancia y generaba valores, digamos, y aprendía. Tenían un lugar donde poder asistir. Y luego esas puertas se fueron cerrando, ¿no? Se fueron cerrando y hay responsabilidad. Y ahí es cuando me parece a mí que hoy, más allá de que algunos colectivos, algunas personas individuales, están haciendo una valoración totalmente acertada en cuanto al rol protagónico que tuvo la militancia en Frente Amplista en lo que fueron esas 2 semanas prácticamente últimas antes de la última elección, digamos. Pero no se está haciendo la valoración correcta de qué fue lo que ocurrió, como decías tú, previo al 2005 hasta ese momento, en el cual no se le dio lugar precisamente. Es muy bueno porque ahí está el caudal histórico acumulado por un instrumento que la gente interpretó para qué era. Y todo, la lucha ideológica que por el objetivo centralmente electoral se desarrolló, vació la cabeza de mucha gente. Y la fuimos viendo elección a elección, porque en el 2004 llegamos a tener el 52% de los votantes. Y a partir de ahí empezamos a caer.
y cómo los que establecían y defendían que el objetivo principal de la acción política del Frente Amplio era ganar gobiernos, más gobiernos, no interpretaba, no les llamaba la atención, habiendo compañeros trascendentes en su formación, digamos, teórica, política, su práctica, cómo no veían eso y no se daban cuenta que estábamos cada vez más distantes de la gente. Porque cuando empezás un periodo de gobierno, que las contradicciones con el pasado lo hicieron mucho más saliente, sin ir a fondo en cambios estructurales, porque para cambiar el objetivo de la felicidad pública, que es que nadie sea infeliz, se necesitan mucho ir a fondo a cambios estructurales. Y si no lo haces, ¿por qué es? Porque simultáneamente hay una lucha por el poder. Y esta búsqueda y ese objetivo fanático de solo ganar elecciones no construyó la lucha por el poder. Porque hay que cambiar la sociedad. Y si no cambias la sociedad, digamos, no la vas a cambiar, digamos, en la tranquilidad, digamos, de que por madurez los que hoy tienes van a querer tener un poquito menos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es, digamos, este proyecto que todos, en lo políticamente correcto, ojalá que le vaya al gobierno bien? ¡Mentira! No hablemos así, dejemos lo políticamente correcto y vayamos a fondo qué es lo que políticamente la gente necesita. Y estos vienen a lapidarnos si pueden, más allá que te empiecen a dar un lugarcito en algún elemento institucional. Y es que está bien, porque el Frente ya lo hizo, no van a hacer nada nuevo, sí lo dan, pero quiero verlo. ¿En qué condiciones? ¿Y a dónde? Porque, digamos, esos temas, yo a esta altura los cantos de sirena, digamos, por viejo ya, hemos oído muchos cantos de sirena. Entonces somos más apasionados al análisis de la realidad. Y la realidad no empezó todavía a desarrollarse. Empieza el 1 de marzo. Ahora lo que hay es el discurso. Lindo, feo, y siguen. Parece mentira, pero la campaña electoral ya empezó para el 2024 con los que ganaron. ¿Y nosotros qué? ¿Qué estamos construyendo? ¿Dónde estamos discutiendo? ¿Vamos a seguir esperando que algunas vacas sagradas nos resuelvan estos problemas? Está demostrado que hasta ahora no pudieron hacerlo. Por lo tanto, ¿a dónde? A esa fuerza de adhesión que hizo así, esto viene con olor a mierda, sí. Y salió a la calle sin conducción política, porque fue mucho más decidida, mucho más valiente que lo que la estructura política, disociada o no asociada, son detalles en materia de campaña, no condujo. Y la gente sin conducción fue más que la conducción. Ahora, yo quiero que... vamos a hacer el PDP integra el Frente Amplio. Yo represento al PDP en la mesa política del secretariado del Frente. Lamentablemente, nuestras previsiones eran tomadas como una crítica sin sustentación. Tratábamos de sugerir, tengan en cuenta... somos perdidosos y asumimos la derrota y vamos a seguir luchando para que los valores reales, la estrategia adecuada, que no está construida, y una estrategia no se puede construir si no se balancea la estrategia que desarrollaste, porque fue perdidosa. Y eso precisa la modestia de las vacas sagradas, de en vez de estar expresando públicamente y no yendo a los organismos donde están la representación, quizás no la completa, no tengo ninguna duda, pero la representación mayor del Frente, allí no se va a discutir. Y se inocula
a través de los medios de ocupación, se tienen, digamos, cornetitas potentes, instrumentos que siempre están dispuestos. ¿Y saben por qué? Porque los otros, que son más inteligentes que nosotros, les interesa que actúen así, porque de esa manera se dan cuenta que desarticulan el gran poder del pueblo uruguayo representado por el Frente, que es su estructura, abriendo la participación a todos y a todas, digamos. Pero, digamos, todavía eso no aparece. Ese debate necesario que estás planteando tú, no sé qué valoración se está haciéndose de hacerlo a posteriori de las departamentales. Mirá, nosotros defendimos como PVP... Porque ojo al gol, no, se pueden llegar a perder algunos de los gobiernos departamentales. Después, vamos a hablar de eso también. Pero en la misma línea de conducción, de visión estratégica y de memoria, lo electoral es una parte de la acción política. Y la acción política no es una campaña electoral. Por lo que, si saltás de una campaña electoral cuyo resultado no fue satisfactorio, y saltás a una nueva campaña electoral y no analizaste que un resultado electoral no es simplemente la campaña, y es cómo actuaste en la acción política que diste desde el gobierno, desde los lugares, desde el Parlamento, desde los distintos ámbitos departamentales que actuaba, y no lo evaluás, vas a volver a repetir y vas a creer que el tema de la acumulación de votos es solo la consecuencia de una vaca sagrada que convoca votos, que desprecia la capacidad de inteligencia del pueblo. Y la reiteración de eso puede llevarte a peores resultados todavía que esta derrota, que cuando vos lo ves en relación, no si perdiste por 37.000 votos o no, sino que el resultado, entregaste el poder político para que otro lleve adelante medidas que obviamente no son las que vos, más allá de carencias en algunos aspectos, llevaste adelante, no entendés nada. Y si tenés muchos años, no tenés el derecho, porque tenés que tener memoria. Y lamentablemente estamos cruzados por falta de memoria, que se expresaron en muchas cosas. Nada más cuando lo mirás desde los derechos humanos y recordás por memoria que hace 40 años que se retiró, entre comillas, el papel miserable que la alianza política entre las Fuerzas Armadas y activistas políticos no integrantes de las Fuerzas Armadas llevaron adelante, y que lo siguieron defendiendo porque fue nada más que un instrumento en el campo de la lucha de clases de los intereses sociales de nuestro país. Yo digo, esas cosas y el tiempo para nosotros, este es el tiempo de balance. Y que hay que participar en las luchas, digamos, electorales departamentales, por intendentes, por integrar juntas departamentales, por integrar municipios, teniendo presente que con todo el poder político del gobierno nacional, las 2/3 partes de los concejales de los distintos municipios del país ya son de la oposición. Nada más, y a mí siempre me pueden decir cuando me pongo frente a la realidad y la digo como la veo, no la adorno, no digo lo políticamente correcto, en estas condiciones, sin una reflexión, en una campaña cortita, tenemos un enorme riesgo. Hoy tenemos la condición de 6 intendencias. Yo creo que tenemos un enorme de reducirlas y de ser muy cuestionadas, porque los contrarios juegan y están utilizando todos los mecanismos posibles para lograr, porque colocaron la contradicción. Es el Frente Amplio contra los demás. Eso los obliga,
en su búsqueda de poder político con otros objetivos, ¿no? No es poder político porque sí, es para repartir, digamos. Esto es como un cofre, digamos, un gobierno nacional que reparte 2.500 lugares, digamos, para que 5 años... Cofre que a su vez parece también una caja de Pandora. No, vas a uno a saber que... No, por eso te digo. Yo no sé cómo anda usted de salud, pero sé que muchos compañeros suyos están recorriendo buena parte del interior. Y siguen recorriendo. Charlando con yo en realidad fui adecuando, la verdad, claro. Digo, menos por la cantidad de años, más por algunos problemas. Yo tuve una cierta alteración cardíaca y... tengo una tendencia a hacerme loco. Eso no me contiene, pero trato de moverme, digamos, territorialmente más cerca, tratando de ayudar a todos. Creemos que también el Frente Amplio lo tiene, el PDP también lo tiene. Tiene que ir a una construcción, digamos, que le permita participar, porque primero que nada, como 567 tuvimos en la elección nacional una mala votación. Yo creo que no logramos reflejar 10 años de actividad parlamentaria con muchos elementos, incluso estamos preparando una especie de balance que queremos que circule para que nos permitan incluso poder, donde haya interés, y lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades, en un tiempo complejo, ¿no? El verano, todos sabemos, el uruguayo, el verano, digo, cambiarlo. Sí, igual esta temporada, la época estival, habitualmente se lee. Es un tiempo también que a veces uno es bueno, sí. se toma tranque como para poder leer. Abajo los tamarices con un poquito de claro, sombra, exactamente. Capaz que a veces durante el transcurrir del año... Y es bueno. Yo creo que es un valor para la acción política que tengas afición a la lectura, que puedas reflexionar a partir de lo que alguien pensó y escribió, digamos, ayuda mucho, y que tengas la capacidad que el pensamiento individual quede muy dependiente de la construcción colectiva. El Frente fue perdiendo, puede ser que nosotros, en el balance que estamos haciendo, digamos, a nivel de todo el país, también en algún momento lo individual tuviera un protagonismo superior y la síntesis colectiva fuera más lenta, lo cual retrasa los avances de un colectivo. Y creo que la batalla que hay que dar sin colectivo no se puede ganar. Digamos, nosotros los que venimos de fondo de la historia, con una sensibilidad de izquierda, digamos, siempre nos planteábamos que el tema de la elaboración, la fuente teórica, era un elemento de sustentación, pero que eso no resolvía el tema. Teníamos que aplicar la prueba del 9 en la práctica. La práctica es la que prueba si la teoría es correcta. En este caso lo hago mucho más sencilla si el discurso público y la práctica son consecuentes, porque lo que la gente ve mucho más la práctica que desarrollas, y bueno, y por ahí vienen disgustos, hígados inflamados. Sí, estaba pensando a veces, si bien los periodos que ocupó el gobierno, el Frente Amplio, tuvo alguna serie de resguardos para con el movimiento sindical, no los tuvo para con el movimiento cooperativo de viviendas, por ejemplo. Prácticamente dándole la espalda, bueno, a últimos días del año prácticamente riéndose. Pero escuchame, pongamos un tema donde ellos focalizaron, en forma canallesca, pero el tema del campo. El campo como una cosa etérea. Como si en el campo y en el sistema capitalista no hubiera contradicciones entre los grandes concentradores de riqueza y los que tienen un activo, por no decir capital, que les genera una fuente de ingresos y que en muchos casos tienen relación con trabajadores, digamos, contratan trabajadores, pero son pequeñas. Yo creo que ahí no tuvimos una política de promoción de manera tal que pudiera visualizar un solo Uruguay. No se puede entender
sino se hace una autocrítica de una mala política de gobierno en la atención de los pequeños sectores, los tamberos, los pequeños agricultores, digamos, etcétera. Yo quiero que en algún momento alguien de los que hizo gobierno, digamos, no estuvimos, el PDP no tuvo representación de gobierno en los 15 años, pero no es eso el tema. Los que lo hicieron, si no realizan, y ahora que después del 1 de marzo van a tener más tiempo, digamos, reflexionen, aporten, busquen dónde cometieron errores, díganlo, digamos que nadie por eso los va a mandar al patíbulo. Al contrario, es la gran contribución en ese poder ejecutivo que se divorció de la estructura orgánica Frente Amplio, tiene una deuda, y que sería una enorme contribución que la honrara, como dice en los discursos, dando en su experiencia de gobierno por qué no pudieron hacer esto, por qué no pudieron hacer lo otro, digamos. Porque las cosas positivas, mire que la gente las midió. Hacer una suerte de mea culpa y no se arregla esto con una cartita pidiéndole algo a los reyes, ¿no? Que están ahí están por venir. Coitiño, le agradezco mucho, Daría, tenemos varios temas para seguir hablando, seguramente en otras oportunidades lo vamos continuaremos, porque esto además, digo, en cierta medida nos va al futuro en la capacidad colectiva que tengamos de ir a fondo. Nosotros tenemos que hacer casi una reconstrucción de análisis de nuestras prácticas, de ubicación, sin ajusticiar a nadie, de nuestras carencias y la relación. Yo siempre recuerdo, en el año 2004, principios de 2004, el compañero Tabaré Vázquez, presidente del Frente Amplio, instala un grupo de trabajo que tuve la suerte de tener participación, que tenía como objetivo elaborar una especie de línea indicativa de acción para la hipótesis de ser gobierno nacional. No éramos en ese momento, la posibilidad de hacerlo estaba todavía lejos, y se hizo un documento que el 19 de abril del 2004, en un plenario nacional, se votó por unanimidad. Es un documento que sigue, digamos, ahí. Es como un espejo. Capaz que se puede utilizar como punto de partida. Exactamente. Vamos a tomar aquellos elementos de aquel entonces. Establece cómo debería ser el relacionamiento entre la fuerza política, el gobierno, el parlamento, cuando digo gobierno nacional y departamental, el parlamento, las organizaciones sociales y los trabajadores. He estado permanentemente pidiendo al frente que lo colocara en la discusión como espejo, porque eso nos ayuda, nos desnuda nuestras insuficiencias. Y cuando las ubicás, de repente, la parte teórica de cómo debería ser, no contiene, y la podés ajustar. Pero ¿con qué la ajustás? Con la práctica que desarrollás. Si no mirás la práctica, vas a volver a repetir errores. Hay que salir de esas cuatro paredes en las cuales a veces está encerrada esa dirigencia. Carlos, que tenga una buena jornada. Vamos a seguir viéndonos en este 2020. Exacto. Y bueno, no sé para dónde sigue ahora, ¿va para algún lado? No, voy, aunque te parezca mentira, para el Parlamento. ¿Para el Parlamento? No. Y yo hasta el 15 de febrero. Ya sé, está bien. Bueno, vaya para... No, alguna cosilla. ¿Sabés que hay algún proyecto de ley y que por lo menos nosotros... ¿Qué está funcionando ahora? ¿Hay algo que...? Ahora no funciona nada, mira, es como imagino. Medio cementerio, pero algunos somos porfiados. Sí. En realidad, tu relación, digamos, no prevé que no tengas que ir. Sí, claro. Digamos, prevé que no haya una sesión, claro, por ejemplo. Y en este momento, el Poder Ejecutivo elevó un proyecto por el cual resuelve o tiende a resolver un problema reiterativo de las empresas citrícolas, entre ellas la cabeza Caputo, en la cual
no le paga, lo hace trabajar y tiene deudas. Ya se le dio una asistencia de $2 millones y pagaron cosas muy atrasadas. Pero desde septiembre de este año, los trabajadores no pueden. Tal es así que el 30 de diciembre, frente a donde envasa Caputo, se hizo una jornada de recaudación para darle de comer a los trabajadores con un asado ahí que, digamos, de lo social, del movimiento sindical, incluso, digamos, la intendencia, digamos, de Salto apoyó, claro. Y bueno, para recaudar, porque todos sabemos el significado simbólico que tiene cuando vos tenés una problemática. Y ese, digamos, no estamos logrando todavía, digamos, acordar aparentemente, y ahora voy para allá para asegurarme, el día 8, el día 9, se le podía dar el trámite parlamentario. Si resolvemos que hay muchos muchachas y muchachos parlamentarios que andan por ahí en la vuelta. Chapó, hay que sacar su sombrero con Coitiño, ¿eh? No, hay que sacar sombrero, sí, no.